¿Cómo están, estimados jóvenes? Estamos con la parte 4 de leyes de operaciones entre conjuntos. En esta parte vamos a ver algunas de las leyes que rigen todas las operaciones de conjuntos que hemos visto anteriormente. Estas van a ser muy similares a las propiedades que habíamos omitido entre las que hemos visto entre las operaciones, pero el proceso se basa en realizar la simplificación mediante la utilización de estas leyes que las tenemos a continuación. Como verán, son muchas que se parecen y son muy similares a la parte de lógica formal y simbólica, solo que la simbología va cambiando y tenemos la notación de conjuntos, tanto en unión, intersección, el complemento y etcétera entre los diferentes elementos que vamos a trabajar en esta parte de simplificaciones. Comencemos con algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, tenemos en acá este primer ejemplo que nos indica demostrar. Como recordarán en la parte de lógica, lo que nosotros vamos a hacer es colocar en este extremo el justificativo de la ley que estamos usando para que podamos hacer la simplificación de nuestro problema con el que estamos trabajando. Y comencemos a analizar cuál regla es la que podemos aplicar en este ejemplo. Si se fijan bien, entre todas las leyes que tenemos por la parte superior, no hay ninguna que me relacione con el signo de la diferencia. Por lo tanto, vamos a usar un concepto de equivalencia de la parte de la diferencia. Si se acuerdan ustedes, cuando teníamos la diferencia de A menos B, había una equivalencia que igualmente la hemos visto en la parte de operaciones entre conjuntos, y era que era simplemente semejante a lo siguiente que vamos a colocar a continuación. Tendríamos a B con su respectivo complemento. Entonces esta es una de las equivalencias que vamos a manejar para esta siguiente parte de simplificaciones en caso de que nosotros veamos las operaciones de diferencia o la diferencia simétrica, o en algún caso, en caso de que también nosotros veamos los subconjuntos, de la misma forma vamos a utilizar algunas de las propiedades de las operaciones que anteriormente ya habíamos visto. Entonces, conociendo esto, transformemos nuestra expresión que la tenemos por acá para que no tengamos este signo de diferencia. Por lo tanto, decimos, aplicando ese criterio de equivalencia, tendríamos el valor de A unión, por acá tendríamos a B intersección A complemento. Lo que estamos queriendo hacer es que a partir de del extremo que es el más complicado, demostrar la que en este caso viene a ser la más simple en la igualdad. Por lo tanto, ya nos estamos aproximando. En el siguiente paso tendríamos que usar alguna de las propiedades porque no tenemos la diferencia como tal. Así es que analicemos qué propiedad podemos usar. Por las características del problema que estamos analizando, me imagino que vamos a utilizar alguna de las leyes de distributividad. Me parece que la número 8 es la adecuada para trabajar en este ejemplo, porque tenemos en acá afuera la unión y dentro del paréntesis la intersección. Según la ley de la distributividad, la repartición de este término, que va a ser denominado el conjunto A, se va a repartir a los elementos al interior del paréntesis y vamos a tener nosotros el siguiente resultado. Tendríamos que A unión ahora se reparte con A complemento y antes se repartía con el elemento B. ¿Cuál es la ley que estamos usando para que utilicemos esta propiedad de la distributividad? En acá le vamos a poner entonces la ley que estamos usando es la ley de distributividad. Seguimos analizando qué más podemos hacer. En este primer paréntesis vemos que no podemos realizar nada, pero en este segundo paréntesis sí podemos hacer algo, y la ley que estaríamos usando es la número 13, que se llama las leyes del complemento. En acá la tenemos en la parte de aquí arriba, entre la número 13 tenemos a un conjunto cualquiera unido con su respectivo complemento. El resultado que nos da dice que va a ser simplemente el universo. Entonces, acá ya antes de que prosigamos le vamos a colocar que todo esto es equivalente, nos dice, al universo. Seguimos haciendo operaciones. ¿Cuál es el resultado que nos está quedando? Vamos a anotar en acá el paréntesis que no hemos tocado para nada, A unión B. Intersección, y en este caso estaríamos anotando por ese lado el universo. ¿Cuál es la ley que estaríamos usando para esta simplificación que hemos realizado? La ley se llama la ley del complemento.
o leyes del complemento. Sigamos analizando el problema. Ahora tenemos un conjunto representado en esta unión que se está intersectando con el universo. Analizamos cuál de las reglas podemos aplicar o cumple con esta característica para ver cuál es el resultado que podríamos obtener a partir de la aplicación de estas leyes. Y por acá podemos identificar en la número 20 que hay algo muy semejante a esto denominada las leyes de identidad. Nos dice que tenemos un conjunto cualquiera que está intersectado con el universo y el resultado que obtenemos a partir de esa combinación dice que va a ser simplemente el conjunto que estemos trabajando. En este caso, el conjunto con el que estamos trabajando es A unión B, que se estaba intersectando con el universo. Por lo tanto, el resultado a partir de la ley denominada de identidad nos arroja el siguiente resultado. Y a continuación, la ley que estamos utilizando, que se denomina la ley de identidad o leyes de identidad. Como ya no podemos hacer más simplificaciones, el resultado de la simplificación habrá quedado hasta ahí y ese resultado tendremos que compararlo con la igualdad que nos está dando el problema. En el problema podíamos ver, dice que tenía que ser toda esta primera expresión igualada a A unión B, que es lo que hemos obtenido en esta última parte de la ley de la identidad. Por lo tanto, hemos podido hacer la demostración correspondiente de este primer ejercicio. Comencemos con nuestro segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, más o menos es algo similar al que hemos analizado en el primero. Y tenemos dos signos de diferencia. El lado más complicado para que lo trabajemos es este lado, obviamente. Y tenemos que llegar a la conclusión de que al hacer el proceso de simplificación mediante las leyes de teoría de conjuntos, el resultado que nos va a quedar es lo que tenemos en acá, A intersección B. Prosigamos entonces, ya saben que hay una regla que vamos a aplicar en acá, que es una regla de equivalencia de la diferencia, que nos indica de que cuando tenemos la diferencia de dos conjuntos cualesquiera, para que la podamos transformar con los operadores de la intersección o de la unión, en este caso de la intersección, tendríamos que colocarle de la siguiente forma: intersección B complemento. Entonces nuevamente hacemos el uso de esta regla, que la vamos a colocar por acá, y vamos a aplicarla primero a lo que tenemos adentro de nuestro paréntesis. Haciendo esta operación nos quedará lo siguiente. Perfecto. Nuevamente vamos a utilizar esta misma regla de equivalencia de la diferencia para que hagamos desaparecer este otro signo de la diferencia. Hagamos nuevamente el mismo proceso y nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense que el complemento ahora afectará a todo lo que está dentro de nuestro paréntesis. Ahora sí vamos a utilizar lo que ya son nuestras leyes de teoría de conjuntos y para eso vamos a verificar qué es lo que podemos hacer. En este primer elemento no podemos hacer absolutamente nada de las operaciones, pero en este segundo sí, porque se presenta un complemento que afecta a un paréntesis. ¿Cuál sería la ley que identificamos que podríamos usar en acá? Me parece que esa ley se llama la ley de Morgan. Fíjense, en acá tenemos paréntesis. Y cuando utilizamos el complemento y repartimos a los elementos adentro de nuestro paréntesis, estos van a repartirse, pero el signo o el símbolo del operador que teníamos va a cambiar. Si era unión, se convertirá a intersección. Entonces hacemos eso. Volvemos a nuestro ejemplo de aquí abajo y decimos de que vamos a utilizar la ley de Morgan. O bueno, una de las leyes de Morgan, ¿no? Proseguimos, nos quedará como resultado lo siguiente. Tenemos a intersección que lo copiamos porque no podemos hacer nada más. Y afectamos con el complemento al primer elemento del paréntesis, que sería A complemento.
En vez de que le coloquemos intersección, estaríamos colocando unión y le estaríamos colocando al B complemento de la misma forma, nuevamente un complemento. Cerramos nuestro paréntesis. Seguimos haciendo operaciones. En el siguiente paso, fíjense que por acá tenemos algo que realizar que se llamaría la ley del complemento, porque ahí tenemos dos complementos que se están presentando. Según la ley del complemento, ¿cuál es el resultado que obtendríamos al tener eso? Fíjense que va a ser el mismo conjunto sin esos complementos. En algún caso ya no los vamos a eliminar, en otras palabras, al igual como una doble negación. Y en el ejemplo le colocaríamos el resultado de la siguiente forma. Y tendríamos A intersección lo copiamos, A complemento también lo copiamos, unión también lo copiamos, pero ya no le copiaríamos B complemento complemento, sino directamente únicamente a B. ¿Cuál es la ley que estamos usando para hacer esta simplificación? Se llama la ley del complemento o las leyes de complemento. Seguimos haciendo operaciones. Como ya no podemos hacer nada acá dentro de nuestro paréntesis, vamos a proseguir con alguna otra ley en la cual vamos a identificar que puede aplicarse en esta parte de nuestro ejemplo. Decimos que la única ley que podría aplicarse en esta parte de nuestro ejemplo es la ley de la distributividad, que la tenemos a continuación por acá. En este caso estaríamos usando la regla número 7, ya que en la parte externa se encuentra una intersección y dentro de nuestro paréntesis tenemos una unión y quedaría aplicada de la siguiente forma. Acá le vamos a poner, estamos utilizando una de las leyes de la distributividad. Y el resultado en nuestro ejercicio quedaría plasmado de la siguiente forma. Tendríamos ahí A que se está intersectando con A complemento, cerramos el paréntesis. En la parte media estaríamos agarrando a la unión, abrimos un nuevo paréntesis y repartimos a esa A con su intersección con el segundo elemento de lo que teníamos dentro del paréntesis. Vemos nuevamente las posibilidades que podemos aplicar entre las leyes que tenemos para esta parte de nuestro problema y vemos que en esta primera sí podemos hacer la aplicación de alguna de las leyes. La aplicación que estaríamos aplicando ahí la verificamos. Ahí tendríamos algo semejante a esto, ¿no? Ahí tenemos A con su respectivo complemento y además de la intersección no se presenta se presenta la número 14 de las leyes del complemento, ¿no? El resultado que nos sale, dice, va a ser simplemente el conjunto vacío. Entonces, en nuestro ejercicio, el resultado de toda esta primera parte va a ser simplemente equivalente, todo esto al conjunto vacío. Decimos, tendríamos ahí el conjunto vacío, unión A intersección B. ¿Cuál es la regla que estamos aplicando por acá? Estaríamos aplicando una de las leyes del complemento nuevamente. En nuestro formulario sería la regla número 14. Seguimos analizando el problema y ahora fíjense que tenemos un conjunto cualquiera unido al conjunto vacío. Revisemos nuevamente nuestra tablita de formularios de las leyes de operaciones entre conjuntos. Y algo similar a eso se estaría dando con las leyes de la identidad, en este caso la regla número 19. Esta regla nos indica de que cuando tenemos un conjunto unido al conjunto vacío, el resultado va a ser el mismo conjunto mediante las leyes de identidad. Por lo tanto, en nuestro problema, el resultado sería simplemente todo lo que tenemos en este paréntesis y le colocamos como regla final. En acá vamos a tener como resultado A intersección B. Y la regla que estaríamos usando en este caso, la vamos a colocar acá, sería una de las leyes de la identidad. Como ya no podemos hacer más operaciones de simplificación, porque los dos conjuntos A y B son distintos y no podemos hacer ninguna operación más mediante la aplicación de las leyes de operaciones entre conjuntos, entonces el ejercicio habrá concluido ahí. En el siguiente paso verificaremos si ese resultado nos da como la igualdad que nos daba al principio el problema. Verificamos y sí, en acá si se fijan bien, esto se cumple, así es que hemos demostrado esa igualdad porque hemos obtenido como resultado final
A intersección B que nos daba inicialmente el problema. Entonces, este problema ha sido resuelto. Prosigamos con el ejemplo número 3. Este ejemplo número 3 nos indica que tenemos que hacer la siguiente demostración. El lado más complicado para que lo podamos trabajar se presenta por este lado. Así es que tendríamos que comprobar o demostrar que se cumple esta igualdad. Para eso, como les decía, comenzamos por este lado y verificamos cuáles las operaciones vamos a realizar. Por acá tendríamos que hacer una conversión con la equivalencia de la diferencia, que como os recordarán nos dice que cuando tenemos A menos B, eso es equivalente o es igual a simplemente a intersección B complemento. Una de las reglas que vamos a utilizar. En el siguiente paso estaríamos aplicando esta equivalencia en lo que ya sería nuestro problema. Fíjense que hay una diferencia de por medio, entonces vamos a copiar esta primera parte que es A intersección B tal como está. Y en vez de colocarle la diferencia o el signo menos, vamos a colocarle la intersección. A continuación estaremos colocando el segundo conjunto que es A intersección C y todo esto vamos a sacarle el complemento. Seguimos haciendo operaciones, hasta acá no hemos aplicado ninguna de las leyes de las operaciones entre conjuntos, así es que en el siguiente paso identificamos qué es lo que podemos realizar. Como se habrán dado cuenta, yo puedo hacer dos cosas. Bueno, en este caso una cosa que sería aplicar la ley de Morgan en este segundo paréntesis, y según la ley de Morgan, como os recordarán en la parte de aquí arriba, nos indica de que cuando tenemos el complemento en un paréntesis, vamos a cambiar el operador que estemos manejando. Si era la unión, va a cambiarse por intersección. Si era la intersección, va a cambiarse por la unión. Y el complemento se va a repartir a los conjuntos con los que estemos trabajando. Apliquemos entonces esta ley. Decimos, vamos a copiar la primera parte tal como está porque no hemos trabajado en nada. Tenemos ahí a intersección B. Tenemos una intersección y ahora sí aplicamos la ley de Morgan aplicando el complemento a los elementos, bueno, en este caso a los conjuntos. Ahí tenemos a complemento y en vez de intersección manejaríamos el operador de la unión. Por otro lado tendríamos por acá a C complemento y ahí hemos aplicado lo que sería la ley de Morgan. Así es que le colocamos esa ley en este extremo. Le colocamos ahí, estamos utilizando una de las leyes de Morgan. Prosigamos con el ejemplo. Para poder seguir haciendo la simplificación, vemos que se presenta intersecciones en estos dos extremos. Por lo tanto, podemos aplicar otra de las leyes que se llama la ley de la asociatividad. ¿Para qué usaríamos esa ley? Para asociar adecuadamente a los elementos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, lo más adecuado en este problema va a ser asociar a esta A con este segundo paréntesis para que se puedan hacer algunas operaciones. Hagamos ese procedimiento. Entonces por acá hacemos aplicación, le vamos a decir por acá, de una de las leyes de la asociatividad. En todo caso, B estaría quedando sola. Ahí, en ese sentido, tenemos que estar con una intersección y vamos a abrir en este caso un corchete donde va a aparecer A intersección A complemento unión C complemento. Cerramos nuestro corchete. ¿Para qué hemos realizado esa operación? Para que entre estos elementos que están dentro del corchete podamos aplicar la propiedad de la distributividad y ver cuál es el resultado que obtenemos a partir de la distributividad. En el siguiente paso, entonces vámonos a la parte superior. Ahí, como decíamos, estábamos aplicando la ley de la asociatividad. En el siguiente paso estaríamos aplicando lo que denominamos como ley de la distributividad. En los elementos que están dentro del corchete, o en este caso en los conjuntos que están dentro de nuestro corchete. A B lo dejamos afuera con su intersección y ahora en la parte interior de nuestro corchete vamos a hacer esa operación. Tendríamos ahí que esta A con su intersección se reparte al primer conjunto que sería A complemento. Unión
Igualmente esa A con su intersección se reparte al segundo conjunto que se complemento. Cesamos el corchete y ahora nos fijamos que por esta parte inicial, el primer paréntesis, nuevamente se presenta una de las propiedades o una de las leyes de la teoría de conjuntos que se denomina, por la parte de acá, si más no me acuerdo, las leyes del complemento, ¿no? Acá tenemos un conjunto intersectado con su complemento y eso nos da como resultado el vacío. Hacemos la aplicación de esto y nos sale como resultado, nos dice el conjunto vacío. Copiamos aquellos elementos con los que no hemos hecho nada, que son B, intersección. Acá tendríamos al vacío, unión a lo que tenemos dentro de nuestro paréntesis, del segundo paréntesis en este caso. ¿Cuál es la ley que estamos aplicando? Decíamos que hemos aplicado una de las leyes del complemento. En este caso, la regla que hemos utilizado es la regla número 14 de las leyes del complemento. Seguimos haciendo el mismo análisis. En acá tenemos un conjunto cualquiera unido con el conjunto vacío. Y por acá nuevamente vamos a usar una de las reglas anteriores que ya habíamos usado, que se llama las leyes de la identidad. Fíjense que cuando tenemos un conjunto cualquiera unido con el conjunto vacío, dice que el resultado simplemente es colocarle el conjunto que estemos trabajando. En este caso vamos a colocarle todo lo que tenemos acá dentro del paréntesis, porque eso es lo que nos dice las leyes de la identidad. Le colocamos entonces a B con su intersección tal como estaba. Ya no es necesario que le coloquemos ahí corchetes, así es que directamente le voy a poner paréntesis y se presenta A intersección C complemento. Fíjense que la ley que hemos aplicado en acá se llama una de las leyes de la identidad, que en este caso sería la número 19. Sigamos haciendo operaciones porque vemos que podemos seguir haciendo el trabajo correspondiente de simplificación. Como ya no podemos hacer más simplificaciones y lo queremos adecuar a las características que nos ha dado el problema para que hagamos esa demostración, veamos qué es lo que tenemos que encontrar. Fíjense que en acá la igualdad nos decía que teníamos que encontrar A intersección B menos C. Pero en acá, si se fijan ustedes en el ejemplo con el que estamos trabajando, en esa parte inicial tenemos a B con su respectiva intersección y adentro del paréntesis tendríamos que tener una diferencia. Entonces volvamos a la parte superior de nuestro problema y verificamos lo siguiente. Fíjense que cuando aplicamos en acá, en lo que tenemos al dentro de nuestro paréntesis, la equivalencia de la diferencia que estábamos aplicando en los ejemplos anteriores en forma inversa nos quedaría de la siguiente forma. Ahí le vamos a copiar al B tal como está con su intersección, pero en vez de que nosotros le coloquemos A intersección C complemento, todo esto de acá también es posible anotarlo de la siguiente forma. Es como si yo estuviera diciendo A menos C. Eso por favor recuerden las reglas de equivalencia que hemos visto para que hagamos la transformación de la diferencia a elementos de intersección. ¿Cuál es la regla que estamos usando en acá? Le vamos a poner, si gustan, la equivalencia de la diferencia. Pero esta está en forma inversa. Por lo tanto, fíjense que ya no podemos hacer nada más en este ejemplo y esto es el resultado final que nosotros hemos obtenido. Ya no podemos hacer más operaciones. Si lo comparamos con nuestro ejemplo en esta parte inicial que nos ha dado el problema para que hagamos la demostración, no cumple con la demostración que nos han dicho de que hagamos, porque el resultado que estamos obteniendo de realizar la simplificación no nos sale este de acá. Nos sale el elemento que acá hemos encontrado, así es que podríamos concluir de que no se cumple la demostración y eso lo vamos a colocar por acá. No se cumple con la demostración. Fin de nuestro problema. Vámonos a nuestro problema número 4. En este problema número 4 nos dice que demostremos esta igualdad, al igual como los anteriores ejemplos.
La única diferencia de este ejemplo con los anteriores es que estamos introduciendo lo que sería nuestra diferencia simétrica. Para esa diferencia simétrica nosotros vamos a tener que recordar algunas equivalencias de la parte de las presentaciones que las habíamos dejado. Entonces recordemos por favor esas. Vamos a recordar primero la equivalencia de la diferencia, ¿no? Que nos dice que cuando tenemos A menos B, el resultado de acá puede ser simplemente A intersección B complemento. Por otro lado, vamos a recordar alguna de las equivalencias de la diferencia simétrica, como lo decíamos, donde la diferencia simétrica de A con un conjunto B cualquiera, que eso por si acaso no puede ser solo en el problema con el que estamos trabajando, es equivalente o es igual a la diferencia de A menos B unión la diferencia de B menos A. La otra equivalencia que también ahí tendríamos que recordar de la diferencia simétrica es que cuando tenemos ahí una diferencia común y corriente, como le estamos manejando, podríamos aplicar este criterio para que la manejemos solo con intersecciones. Entonces hagamos esa transformación y ahí tendríamos A intersección B complemento, unión B intersección A complemento. Entonces esa es la que nos va a servir esta última para que podamos trabajar en este problema. Volvamos a nuestro problema. Con esas características vamos a colocar, en vez que coloquemos la diferencia simétrica en esa primera parte, vamos a colocar esta última equivalencia que hemos encontrado. Por lo tanto, todo lo demás vamos a copiar tal como está. Decimos, por acá tendríamos a A unión B, que no le hemos tocado para nada, menos, y ahora sí, en vez de colocarle ahí esa diferencia simétrica, vamos a abrir nosotros un corchete por conveniencia y colocamos esa equivalencia que ahí la tenemos, que es A intersección B complemento, unión B intersección A complemento. Perfecto, cesamos el corchete y ahora vamos a eliminar esta diferencia común que tenemos en este ejemplo mediante la aplicación de la equivalencia de la diferencia. Todo lo que tendríamos dentro del corchete estaría aplicado el complemento. Hacemos esa operación, mantenemos esta primera parte tal como estaba, que es A unión B, y en vez de que le coloquemos la diferencia, le colocamos la intersección. Abrimos el corchete, copiamos todo lo que está dentro de este corchete. No vamos a hacer todavía operaciones. Cesamos el corchete y a todo esto le colocamos el complemento. Ahora sí, en este siguiente paso vamos a tener que aplicar alguna de las leyes de las operaciones de conjuntos. Para eso verificamos que en todo esto aplicaríamos lo que sería la ley de Morgan, una de las leyes de Morgan, a lo que está dentro de nuestro corchete. Le colocamos entonces lo que no hemos tocado para nada, tal como está, intersección, y ahora sí aplicamos la ley de Morgan. Tendríamos por acá, bueno, en esta parte hay una equivocación, eso por favor van a corregirlo. Por ahí teníamos a B complemento y después teníamos recién el paréntesis, ¿no? Tendríamos entonces a intersección B complemento y ahí estaríamos aplicando ese complemento externo que presentaba el problema. Después dice que le colocaríamos unión, tendríamos que colocarle ahí todo tal como está, que es B intersección A complemento, y en la parte externa a este paréntesis le colocamos de la misma forma complemento. Algo que nos estamos olvidando también es que cuando aplicamos el complemento según las leyes de Morgan, cambiamos el operador de la unión por la intersección. Ahí está. Cesamos nuestro corchete y en este caso ya no estamos con un complemento en todo eso. Seguimos aplicando, en acá antes de que prosigamos, hemos aplicado una de las leyes de Morgan para que podamos hacer la simplificación. Seguimos haciendo el ejercicio, fíjense que ahora tenemos que aplicar nuevamente las leyes de Morgan a cada uno de los paréntesis. Entonces le vamos a colocar nosotros por acá lo primero que no hemos tocado para nada tal como está, intersección. Abrimos el corchete y ahora sí aplicamos las leyes de Morgan. Tendríamos ahí que ese complemento se aplica al primer elemento o al primer conjunto. En vez de tener intersección mantenemos a la unión y tenemos ahí a B con un doble complemento. Como hemos visto en el anterior ejemplo, cuando hay un doble complemento, este
se omite o se pueden eliminar como las dobles negaciones, diremos, y le colocamos cesando el paréntesis. Le colocamos ahí el signo de la intersección y hacemos lo mismo en el segundo paréntesis. En vez de colocarle B, le colocaríamos B complemento afectando. En vez de colocarle intersección, le colocamos unión y le colocamos A porque ahí hay nuevamente un doble complemento que se está presentando. Cesamos nuestro corchete. ¿Cuál es la ley que hemos aplicado en este siguiente paso? Hemos aplicado entre una de las leyes la ley de Morgan. Otra de la ley que directamente hemos aplicado por acá es la ley del complemento. Para esos dobles complementos que los han visto en los elementos que están adentro de nuestro corchete. Seguimos haciendo operaciones. Fíjense que ahora tenemos estas características en nuestro problema. Por un lado tenemos a unión B que no hemos tocado para nada, que eso está externo al corchete. Y en la parte interna, fíjense que tenemos A complemento unión B, B complemento unión A. Entonces no nos queda más que hacer la aplicación de la propiedad de la distributividad, porque fíjense que por acá tenemos una intersección y de la misma forma por acá tenemos nosotros una intersección. Lo más adecuado en este problema, o tal vez, no sé, yo me estoy yendo por este camino, es asociar a este primer elemento con este segundo. Hacemos esa asociación y a este lo dejamos todavía tal como está ahí, para que podamos aplicar la ley de la distributividad y veamos qué nos sale. En este caso estaríamos manejando la distributividad o la asociatividad de A unión B intersectado con este primer elemento del corchete que es A complemento unión B. Cesamos el corchete, mantenemos lo que no estamos tocando tal como está, B complemento unión A, y le estamos dejando. ¿Cuál es la ley que estamos utilizando en acá? La ley de la asociatividad. Eso por favor lo revisan con sus respectivos formularios. Seguimos haciendo operaciones, ahora sí como hemos utilizado la ley de la asociatividad. Fíjense que dentro de los paréntesis tenemos que hay elementos que se repiten, como en acá por ejemplo tenemos a la unión que se repite acá también y a la vez tenemos al conjunto B que también se está repitiendo. Entonces todo lo que tenemos acá dentro de nuestro corchete podríamos aplicar lo que se llamaría la inversa de la propiedad de la distributividad en nuestro ejemplo. Veamos la ley de la distributividad es como si tuviéramos más o menos algo en estas mismas características. Nosotros vamos a ir en forma inversa. Vamos a obtener este resultado que lo están viendo por este lado. Muy bien, entonces estaríamos agarrando el corchete donde el elemento común lo vamos a anotar por acá con su correspondiente signo que se repite dentro de nuestros paréntesis. Tenemos ahí a la unión con el B. Y por acá tenemos un paréntesis donde se encontrarían A intersección A complemento. Cesamos el corchete y mantenemos aquello que no hemos tocado para nada, que es B complemento unión A. ¿Cuál es la ley que estamos aplicando en acá como lo decíamos? Es la ley de la distributividad en forma inversa. Perfecto. Sigamos haciendo operaciones. Recuerden ustedes que cuando teníamos esta característica, esto era equivalente a hacer el conjunto vacío según las leyes del complemento, ¿no? Entonces en acá tendríamos nosotros, le colocamos directamente el conjunto vacío, mantenemos todos los siguientes elementos que en acá eran unión B, intersección B complemento unión A. ¿Cuál es la ley que estamos usando en este punto? Es la ley del complemento. Ahí le colocamos complemento. Seguimos haciendo operaciones. Como recordarán, según una de las leyes de la identidad, cuando tenemos un conjunto cualquiera unido con el conjunto vacío, el resultado simplemente era anotar el conjunto con el que estemos trabajando. Eso lo podemos corroborar en las leyes que las tenemos por ese lado, ¿no? En acá se llama las leyes de la identidad y estaríamos hablando con la número 19. Entonces, con ese concepto, el resultado era simplemente colocarle por acá, en este primer corchete, mantener simplemente a B, que se está intersectando con B complemento unión A.
La ley que estamos aplicando en este paso se llama una de las leyes de la identidad. Seguimos haciendo operaciones, como pueden ver en acá ya no podemos hacer nada más que utilizar la propiedad de la distributividad de B con los elementos al interior de nuestro paréntesis. Hagamos eso, en acá tendríamos entonces a B que se está intersectando con B complemento, cerramos el primer paréntesis, la unión en la parte que une a los dos paréntesis y tendríamos a B unión A. La ley que estamos utilizando en acá de la misma forma se llama la ley de la distributividad. Y ya para concluir, verificamos que en este primer paréntesis se presenta lo mismo que hemos visto y nos arroja un conjunto vacío, cumpliendo las leyes del complemento, ¿no? En acá le colocaríamos directamente el conjunto vacío, estaríamos uniendo el conjunto vacío con un conjunto cualquiera que se llama B unión A. La ley que estaríamos aplicando ahí, como ya recordarán, se llama la ley del complemento o una de las leyes del complemento. Y para concluir, cuando unimos el conjunto vacío con un conjunto cualquiera, como lo tenemos en acá dentro del paréntesis, el resultado según las leyes de la identidad o una de las leyes de la identidad, que es la, si más no me acuerdo, no me acuerdo el número, nos dice de que cuando tenemos esta característica de unión, el resultado simplemente va a ser el conjunto con el que estemos trabajando. Entonces le colocamos como resultado final y ordenando un poco estos elementos que se están presentando, estaríamos colocando directamente A que se está uniendo con el conjunto B. Entonces, este sería el resultado que estamos obteniendo en este ejemplo. En acá le vamos a poner que estamos usando la ley de la identidad. Como ya no podemos hacer más simplificaciones, verifiquemos con la parte inicial de nuestro problema en la parte superior. ¿Qué es lo que nos tenía que salir? Dice, nos tenía que salir la intersección del conjunto A con el conjunto B. Verifiquemos, por favor, me parece que hay algo errado que hemos utilizado en este ejemplo, así es que verifiquemos, por favor. En efecto, en acá ha habido una pequeña confusión, ¿no? En acá teníamos la intersección que se partía a este conjunto A y no era la unión, así es que en acá por favor estaba el problema. Teníamos por acá entonces no una unión, teníamos una intersección que nos daba la propiedad de la distributividad por ahí. Y le borramos también en esta parte, tendríamos a B intersección A. Y en esta última parte, haciendo el orden correspondiente mediante las leyes de la conmutatividad, estaríamos teniendo que se presenta a con la intersección de B. Entonces, esto, como nos lo muestra la parte inicial del problema, hemos podido demostrar que nos sale como resultado a partir de los procesos de simplificación esta parte de acá, ¿no? O sea, encontramos mediante la aplicación de todas las leyes que hemos aplicado A intersección B como el resultado final de nuestro ejercicio, como lo están viendo por ahí. Entonces estamos concluyendo, jóvenes, esta parte 4 que tiene que ver más que nada con el proceso de simplificación mediante la utilización de las leyes de la teoría de conjuntos. Es algo muy similar a lo que hemos visto en la parte de lógica y también en álgebra booleana, así es que no vamos a profundizar mucho en esa parte, jóvenes. Hasta ahí con este ejemplo hemos llegado a la finalización.